Muy bien. Ok, bienvenidos entonces. Un café con el pastor esta noche de jueves. Hemos estado hablando del reino de Dios y seguimos hablando del reino de Dios. Eh, Estuvimos hablando acerca de las bienaventuranzas, todo esto que Jesús habló de estos principios de reino allí en esa predicación en el Sermón del Monte. Pero hoy yo quiero hablarles de otra parte que es súper importante en el reino de Dios, en esto que Jesús estuvo anunciando. Y si pueden abrir, por favor, sus Biblias en Lucas 11:14. Ya saben, yo leo siempre la primera lectura, ya ustedes hacen otras lecturas adelante. Lucas 11:14, la voy a poner por ahí en la pantalla. Ok, ahí lo tienen, Lucas 11:14. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Así también, si también Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que ustedes dicen que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, sus hijos por quien los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, entonces le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, desperdicia, es lo que dice Jesús. Bien, pues Padre, yo te doy muchas gracias por esta buena palabra, Señor, que tú tienes para nosotros hoy. Gracias porque tú has traído revelación de esta palabra y yo te pido que esa revelación pueda venir al corazón de cada persona que está conectado ahora o que va a escuchar esta conferencia después, que la van a ver a través de los medios. Te pido, Padre, que esta palabra pueda llegar a sus corazones y transformarlos, cambiarlos por completo, que tu reino pueda venir a nosotros. Esta fue la oración que tú nos enseñaste a hacer, que venga a nosotros tu reino, que se establezca en nosotros tu reino, en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de confusión, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de distracción sea quitado en el nombre de Jesús para que puedan recibir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces hoy para ampliar nuestra comprensión del reino de Dios, quisiera que atendiéramos, en especial de lo que acabamos de leer, a esta muy contundente declaración que hizo Jesús. Jesús dijo, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Dice, por el dedo de Dios. Eh,
Dios es el autor del cuerpo humano. Dios es el que nos hizo a nosotros en la forma en la que nosotros somos. Dios es el que puso dedos en nuestras manos. Ahí están nuestros dedos. Y justamente en nuestros dedos, Dios nos dio una identificación única y perfecta. Durante mucho tiempo, en las civilizaciones, buscaron una manera de identificar a las personas para saber si en verdad eran los que ellos eran o poderlos identificar en algún momento. Así es que se desarrollaron muchos sistemas, muchos mecanismos de identificación personal. En 1883, les cuento, se desarrolló en Francia un sistema de identificación personal para las personas, para cada individuo, que consistía en lo siguiente: la longitud y ancho del cráneo. Se tomaban esas medidas. ¿Cuál era la longitud del cráneo? ¿Cuál era el ancho del cráneo? El tamaño de cada pie, la distancia desde el codo hasta la punta del dedo medio, la longitud del dedo medio y el tamaño exacto de las orejas. Así es que eran 7 medidas las que se le tomaban a cada persona, y entonces se decía que era imposible que pudieran haber correspondencias entre dos personas con estas 7 mediciones. Decían, es imposible que pueda haber que dos personas saquen exactamente las mismas medidas de las orejas, el cráneo, los dedos, el dedo medio, en fin, o sea, no podían pensar que pudiera haber una similitud, una igualdad entre dos personas. Y este sistema funcionó, les digo, desde 1883 hasta que se vio en 1903, falló su sistema en Francia, cuando 2 reos tuvieron exactamente las mismas 7 mediciones. Así es que en ese momento se dieron cuenta con que su sistema no funcionaba. Imagínense que 7 mediciones concuerden todas. Bueno, pues concordaron y entonces se dieron cuenta que su sistema no era bueno. En 1901, por su parte, en Inglaterra, Scotland Yard implementó otro sistema de identificación personal, que era la huella digital. La huella digital como una forma válida de identificación, pues se encontró que es única e irrepetible. Desde entonces hasta nuestros tiempos, la huella digital se ha adoptado como una forma de identificación personal en todos los países. Y escuchen bien, por el dedo de Dios. El dedo de Dios tiene una única identificación. Hay una huella digital en el dedo de Dios, y la huella digital del dedo de Dios es echar fuera a los demonios. Si por el dedo de Dios, ¿cómo puedo saber que es el dedo de Dios el que se está moviendo? Bueno, pues puedo saber que el dedo de Dios se está moviendo porque los demonios salen huyendo. Así es que esta es la huella digital de el dedo de Dios, la identificación personal de que de que es su dedo el que está haciendo algo. Así es que, de igual manera, no sé, que entre los humanos, la huella digital es un diferenciador, una identificación
de nuestra originalidad, pues aunque dos personas tengan la misma complexión, a lo mejor el mismo color de piel, el mismo color de ojos, aunque sean parientes, hermanos o hasta gemelos, aunque sean gemelos, la huella digital es diferente entre ellos, la huella digital es diferente entre todos. Así es que lo mismo sucede en lo espiritual. La palabra de Dios nos alerta de engaños que el enemigo quiere hacer, quiere engañar al mundo entero y en especial a los hijos de Dios, queriéndose pasar como un ángel de luz, nos lo dice la palabra, con tal de arrastrar a los creyentes hacia destinos diferentes a los que Dios tiene para nosotros. En 2 Corintios 11, verso del 13 al 15, a ver si alguien lo puede leer, por favor. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Yo, Dale. Pero no se oye. Ah. es que Ok. Sigue sin oírse. Sigue sin oírse. ¿Alguien más? Yo lo que leo. Yo A ver, Collita, léelo, por favor. dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ok, entonces fíjate que el apóstol Pablo, cuando les escribe a los corintios, está denunciando que existen falsos apóstoles, que existen obreros fraudulentos, que en realidad son ministros, le llama ministros de Satanás, los cuales se hacen pasar, se disfrazan como apóstoles de Cristo, a los cuales muchas personas les escuchan y son engañados, les hacen caso a ellos porque no los han identificado, porque no han podido identificar verdaderamente. Como ustedes pueden ver allí, estos apóstoles falsos estaban anunciando a un diferente Cristo. No que estuvieran anunciando a otra persona como Cristo. No estaban diciendo que otra persona fuera el Cristo. Seguían diciendo que Jesús era el Cristo, pero lo mostraban con un carácter totalmente diferente al de la gracia, imponiéndoles a las personas, a los creyentes, les estaban imponiendo leyes, reglamentos que ellos deberían de observar. Los estaban judaizando, vamos. Eran los judíos religiosos que no podían comprender la gracia de Dios en Cristo Jesús y entonces, aunque anunciaban a Jesús como el Cristo, les enseñaban y les imponían las leyes judías para que fueran obedecidas, les imponían incluso la circuncisión y todo esto, y les hablaban de las maldiciones y castigos que podrían venir sobre ellos si acaso no cumplían con las leyes de Dios conforme a la ley. Así que, pues el apóstol Pablo les dice que ellos eran falsos obreros, ministros de Satanás disfrazados de ministros de Cristo. Y les dice que no les debería de sorprender esto porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
de la misma manera en que estos ministros se estaban disfrazando de ministros de justicia. ¿Cómo entonces poder reconocer a un verdadero ministro de la gracia? ¿Cómo reconocer a un verdadero ministro de Cristo? ¿Es por lo que dice? ¿Será por lo que dice, por lo que podemos reconocer a un verdadero ministro de Cristo? Bueno, los verdaderos ministros de Cristo, como ustedes lo pueden ver aquí, ellos llevan el reino de Dios a todas partes. ¿Cómo? Es la huella digital del dedo de Dios. Miren bien, es la huella digital del dedo de Dios. Si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Un ministro, un verdadero ministro de la gracia, un verdadero ministro de Dios, establece el reino de Dios. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios ha sido establecido en un lugar? Porque los demonios salen huyendo, porque los demonios no pueden estar allí, porque los demonios no resisten y salen huyendo de ese lugar. Eso es lo que hace un verdadero ministro de Dios, un verdadero ministro de la gracia. ¿Qué hace? Los demonios salen huyendo cuando Él está anunciando, cuando está predicando, cuando está ministrando. Esto es la gracia de Dios, el reino de Dios establecido en un lugar. Así que si el reino de Dios llega a un lugar, los demonios tienen que salir de allí. No hay lugar para ellos en ese lugar. Así es que no tendríamos por qué ser engañados por ministros que argumentan diferentes teologías, diversas versiones, a lo mejor con muchos argumentos, a lo mejor con muchas doctrinas y cosas por el estilo. Se presentan como inocentes palomas, pero en realidad son buitres, son devoradores de las almas, son ministros de Satanás, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Así es que la huella digital del dedo de Dios es que los demonios salen huyendo de allí y entonces el reino de Dios es establecido. Así es que la huella digital sirve para diferenciar quién es quién. Es un identificador de originalidad. Es el que dice quién es el verdadero. Eso es lo que hace la huella digital. Y la huella digital del dedo de Dios es ese. Los demonios salen huyendo. Entonces, vuelvo a retomar las palabras de Jesús. Si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es lo que dijo Jesús. Estas son palabras, no sé si a ustedes les peguen, pero a mí me pega muchísimo esto. Si por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Eso me dice que el dedo de Dios es poder, es autoridad para echar fuera los demonios de las personas que han estado siendo oprimidas o francamente dominadas por el diablo, por el demonio. La palabra de Dios nos dice, esto ya se lo saben, pero vamos a leerlo, Hechos capítulo 10, verso 38, si alguien lo lee. Hechos 10, 38. Yo, Sí, adelante. como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ajá.
Este pasaje lo hemos repetido muchas veces y creo que es uno de los pasajes centrales para nosotros. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Así es que nos dice aquí que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y por esa unción que estaba en Jesús, Jesús liberaba a todos los oprimidos por el diablo de todas sus enfermedades y de todos sus sufrimientos. En el pasaje que leímos al inicio, ustedes vieron que Jesús echó fuera a un demonio que mantenía a una persona muda. No podía hablar esa persona. Cuando el demonio se fue, la persona pudo hablar. Así es que aquel impedimento físico que tenía, se trataba de una opresión de un demonio que estaba limitando a esta persona de poder hablar. Entonces, ¿hay demonios que causan que una persona no pueda hablar? Sí, ustedes lo están viendo. Provocan la mudez de una persona. Y me imagino que de igual manera es la sordera y todo esto. O sea, los demonios hacen este tipo de cosas. Bueno, pues Jesús liberó de la opresión a esta persona y esa persona pudo hablar en ese momento. ¿Cómo es que Jesús pudo hacerlo? Por la unción del Espíritu Santo que reposaba en él. Entonces yo puedo darme cuenta que el dedo de Dios es la unción del Espíritu Santo y la unción de poder. Hijo, ¿sí me están siguiendo? Ok. Si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, ¿cuál es ese dedo de Dios? Según lo que nos dice Hechos 10:38, es la unción del Espíritu Santo y la unción de poder. Así es que el reino de Dios entonces, si el reino de Dios es establecido cuando el dedo de Dios echa fuera a los demonios, entonces puedo entender que en el reino de Dios es un reino de unción del Espíritu Santo. El reino de Dios es un reino de poder, es un reino de libertad, es un reino de gozo. Otra vez, lo voy a volver a establecer. El reino de Dios es un reino de unción, es un reino de poder. El reino de Dios es un reino de libertad y el reino de Dios es un reino de gozo. La gente se goza de estar en libertad, como ese mudo que pudo hablar. Así es que el reino de Dios es un lugar en donde se establece la libertad por medio de la unción del Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, esto es el dedo de Dios y este es el reino de Dios. Esto me habla mucho para poder establecer, ¿tú estás viviendo en el reino de Dios? ¿Es tu casa un lugar del reino de Dios? ¿Está establecido el reino de Dios en tu vida? ¿Está establecido el reino de Dios en tu casa? Yo puedo ver en nuestra congregación el reino de Dios está establecido. La gente llega y entonces los demonios salen huyendo en ese lugar. Apenas con que se cante, con que se ministre, no necesita una persona estar ministrando directamente a otra. El Espíritu de Dios, la unción del Espíritu de Dios desciende y las personas son liberadas de sus opresiones, son sanadas de sus enfermedades y pues la gente se le va la tristeza, se va a sus cosas que tenía. Es un lugar en donde el reino de Dios es establecido. Es tu casa
un lugar en donde el reino de Dios está establecido. ¿Es tu casa un lugar libre de opresión? ¿Es un lugar libre de angustias? ¿Es tu casa un lugar libre de la opresión del diablo? Me espero a que termine de estornudar mi esposo. Listo, ok. Ahora, el verso 21. Verso 21 que leímos en Lucas 11. Lucas 11. Quiero referirme a ese verso 21. Verso 21. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y entonces reparte el botín. Así es que Jesús está diciendo, si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios. Ese es el contexto del que está hablando. El dedo de Dios entonces es una demostración de poder. La unción del Espíritu Santo es una demostración de poder. Cuando habla del hombre armado, es una analogía que está diciendo Jesús del demonio que tiene dominado un lugar, del demonio que se encuentra en paz, reposado, guardando lo que posee, una casa, una persona, una ciudad, se encuentra tranquilo, un edificio. Ustedes pueden darse cuenta cuando nosotros hemos entrado en hospitales, por ejemplo, entramos en el hospital por primera vez, en el hospital de especialidades de la raza, y era espantoso lo que ocurría en ese hospital. Era terrible verdaderamente, era una opresión brutal la que había en ese hospital. Pero a medida en la que nosotros estuvimos yendo a ese lugar y tomando autoridad sobre ese lugar, entonces el ambiente fue cambiando, todas las cosas empezaron a cambiar allí y empezó a darse el que las personas pudieran recibir al Señor fácilmente. Teníamos un rating arriba del 96% de las personas que recibían a Jesús, a todos los que se les predicaban recibían a Jesús. Era un rating altísimo. Así es que el reino de Dios se estaba estableciendo en ese lugar y sabemos que ahí había un hombre fuerte que estaba guardando el lugar, que era un lugar de opresión. Un hospital pues es un lugar en donde hay enfermedad, en donde hay muerte, en donde hay muchísimo dolor, está concentrado allí. De tal manera que son lugares en donde hay potestades demoníacas que están dominando sobre ese lugar. Pero cuando llegábamos nosotros, el hombre fuerte no podía hacer absolutamente nada. El hombre fuerte quedaba atado, no podía moverse. Entonces nosotros entrábamos y empezábamos a llevar salvación a las personas. Entonces, vuelvo a insistir, el hombre fuerte armado es una analogía de un demonio que está controlando un lugar hasta que llega un ungido de Dios, y les decía, la unción del Espíritu Santo es el dedo de Dios, y cuando llega un ungido de Dios con el dedo de Dios, lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y entonces reparte el botín. Entonces toma de lo que él tenía allí, de lo que él estaba guardando, lo toma y reparte el botín. El hombre fuerte tiene armas, nos dice allí. Él está
Él tiene armas a través de las cuales él confía. El hombre fuerte tiene armas a través de las cuales ejerce influencia, opresión o dominio sobre una persona. Así es que por el dedo de Dios se puede despojar al hombre fuerte y echarlo fuera, quitarle las armas para establecer el reino de Dios allí. Así es que yo quiero decirte, los que están escuchando, tu casa es un lugar en donde el reino de Dios puede ser establecido. ¿Cómo se establece el reino de Dios? Con el dedo de Dios. La unción, la autoridad del reino, la unción del Espíritu Santo, el poder, demostración de poder. Acabamos de ver que miles de personas acudían con Jesús y Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Así es que una persona que acude a Jesús es una persona que recibirá liberación y recibirá sanidad. Son pobres de espíritu. Así es que en tu casa el reino de Dios puede ser establecido si tú vas, buscas al Señor, dependes de Él, la unción del Espíritu de Dios desciende allí y entonces se va fuera la opresión, se va fuera el gemido, se va fuera la tristeza, se va fuera las enfermedades, todo ello. Así es que si en tu casa o en tu cuerpo, en la familia, existen opresiones, existen un franco dominio del diablo, pues tú puedes traer esa libertad a tu casa. A través de la fe que tú tienes en Cristo Jesús, tú puedes recibir unción del Espíritu Santo y poder. Tú puedes decir, Señor, úngeme con tu Espíritu Santo y úngeme con tu poder. Como ungiste a Jesús, úngeme a mí con tu Espíritu Santo y con tu poder, para que tu dedo traiga libertad en mi casa y tu reino sea establecido aquí en mi hogar, en mi cuerpo, en mi vida, en mi familia. El dedo de Dios está contigo por la fe que en la obra consumada de Cristo Jesús. Este domingo pasado yo te decía, ¿no? Cuando tú crees que Jesús ya llevó todos tus pecados, que el acta de decretos que te era contraria fue clavada en la cruz, cuando tú crees esta simple cosa, ya le quitaste una de las armas principales al hombre fuerte que estaba dañando tu vida o que estaba dañando a tu familia. Cuando tú simplemente crees que ya no hay pecado en tu contra, que no hay acusación en tu contra, que el acta de decretos fue clavada en la cruz y fue despojado el diablo, fue exhibido como vencido. Si tú puedes creer eso, ya despojaste al diablo de uno de sus principales armas. Ahora, segunda, si tú puedes creer que la sangre de Cristo Jesús ya te compró de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, que tú ya no le perteneces a esta nación o a esta tierra o al apellido que tú llevas, que la maldición generacional que pudiera venir y que el diablo pudiera ejecutar en tu contra por ser un descendiente de los indígenas o de los españoles o del apellido que tú tengas, de que tus ancestros hicieron un pacto, de que hicieron cosas terribles y que quiera venir y reclamar tu vida y ejercer una opresión sobre tu vida o enfermedades de tipo
crónico-degenerativo, hereditarias que pudieran venir sobre ti. Si tú puedes creer que Cristo Jesús ya te compró y le perteneces ahora a Dios, habrás despojado al diablo de otra de sus armas. Dice allí, cuando el hombre fuerte está muy tranquilo, reposado, guardando todas las cosas que posee, confía en sus armas hasta que llega alguien más poderoso que él. Y cuando llega alguien más poderoso que él, lo despoja de sus armas, le quita las armas. Y entonces, una vez que le ha quitado las armas, toma el botín, reparte el botín. Así es que quítale las armas, quítale el armamento al demonio, quítale el armamento a ese demonio que quiere estar dando lata en tu casa, en tu vida, en tu familia. Quítale las armas. Cuando tú crees que todas las cosas que ocurren operan para bien, que Dios cambia toda maldición por bendición, entonces le habrás quitado otra de las armas que tiene el diablo para tratar de distraerte, de afligirte, entristecerte, de hacerte sentir desconfiado, confundido. ¿Por qué Dios no ha hecho nada? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando tú sabes y confías, todo opera para bien, aún hasta la maldición que alguien o personas o cosas pudieran venir en contra mía, todo el Señor lo va a cambiar para bien. Dios cambia la maldición por bendición. Le habrás quitado al diablo otra de sus armas en las cuales él confía y en las cuales ejerce opresión en tu vida, opresión en tu contra. Cuando el hombre fuerte de una casa, el hombre fuerte de un lugar, confía en sus armas, está muy reposado, está muy tranquilo, hasta que llega otro más poderoso que él, un ungido de Dios, una persona que tiene el dedo de Dios, hasta que llega alguien más poderoso que él. Y entonces le quita sus armas, reparte el botín. ¿Sí me están siguiendo? ¿Estás entendiendo lo que sucede domingos en la congre? Llega alguien más poderoso, la unción del Espíritu Santo, un ungido de Dios, y el demonio tiene que salir huyendo de allí. Se le quitan las armas. Si el hombre fuerte entonces ha sido despojado de su armamento, entonces pues, no le queda otra sino salir huyendo, y el reino de Dios habrá sido establecido. El reino de Dios no se establece con demonios adentro. El reino de Dios no se establece con opresión adentro. El reino de Dios no se establece con enfermedades adentro. El reino de Dios no se establece con angustias y todo esto adentro. No. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pablo decía, 1 Corintios capítulo 2, verso 2 al 5, si alguien lo puede leer. Yo, Sí, Corintios 2, 1 Corintios 2, verso 2 al 5. pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo que su predicación no era de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Yo también puedo ver esto en Jesús. Cuando Jesús predicaba, ustedes pueden leerlo en los evangelios, cuando Jesús predicaba, no lo hacía con palabras altilocuentes, sino lo hacía con sencillas parábolas, hablando a la gente de conceptos que ellos conocían, poniendo ejemplos que ellos podían conocer de la vida. Así es que sencillas parábolas hablaba, pero cada vez que hablaba, esas palabras que él pronunciaba no eran palabras huecas, sino que siempre estaban respaldadas con demostración de poder, con demostración de la unción del Espíritu, con el dedo de Dios. A todas partes a donde iba, le traían los enfermos y los sanaba. A todas partes a donde iba, echaba fuera a los demonios. Su predicación siempre estaba respaldada con milagros, sanidades, señales, maravillas, liberaciones. La palabra, yo quiero que tú comprendas esto, es totalmente infructuosa si no la crees. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa, pero si no la crees, sirve para dos cosas. No funciona, es infructuosa. Si la palabra de Dios no opera en ti produciendo un cambio, jamás vas a ver a los demonios huyendo de tu casa, huyendo de tu vida. La palabra de Dios es poderosa, no es humana sabiduría. Si tú recibes la palabra de Dios y la tomas como lo que es la palabra de Dios, entonces vas a permitir que actúe dentro de ti. No que tú actúes la palabra, sino que la palabra de Dios actúe en ti. Predicar la palabra tiene que ser demostrada con poder, demostración de poder, demostración de poder. Tú puedes predicar el evangelio de Jesucristo, pero todo mundo puede ver que tú estás oprimido, dañado, dolido, amargado, oprimido por el diablo por diferentes formas. Esto no es el reino de Dios. Ese no es la demostración del reino de Dios. El reino de Dios es libertad, es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios se establece en tu casa cuando tú tomas la palabra de Dios con poder. La unción del Espíritu Santo está en ti con poder y anuncias el reino de Dios en tu casa, el dedo de Dios en tu casa, el dedo de Dios en tu casa, el dedo de Dios en tu casa. El dedo de Dios, el dedo de Dios es poder contra Satanás. El dedo de Dios es poder, 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 poder. ¿Por qué no dices, yo por el dedo de Dios? Dilo conmigo ahí. Entonces, yo por el dedo de Dios voy a echar fuera de mi casa todo demonio de enfermedad, todo demonio de estrés, todo demonio de tristeza, todo demonio de angustia. Yo por el dedo de Dios echo fuera
todo lo que no proviene de Dios en mi casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La unción del Espíritu Santo está conmigo, yo lo creo. Yo creo estas palabras y yo despojo al diablo de sus armas con las cuales ha intentado hacerme daño. Este es el dedo de Dios, esta es la huella digital del dedo de Dios, echar fuera a los demonios. En la palabra de Dios ustedes pueden encontrar otras partes en donde habla del dedo de Dios. Les voy a hablar algunas de ellas. Éxodo capítulo 8 del verso 16 hasta el 19. Si alguien lo puede leer, Hechos 8 del 16 al 19. Yo. Sale, léelo por favor, Adrianita. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que Éxodo solamente 8, 16. Ay, perdón, yo puse Éxodo. hechos. Éxodo 8, 16. Perdón. Éxodo 8, 16. ¿Hasta cuál, perdón? Hasta el 19. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ok. Si ustedes recuerdan de la palabra de Dios, 2 veces los hechiceros de Faraón pudieron replicar los mismos hechos de poder de Dios a través de la vara de Aarón. La primera ocasión, la vara que arrojó Aarón se convirtió en culebra y los hechiceros con sus encantamientos hicieron sus ritos y entonces sus varas también se convirtieron en culebras. Pudieron replicar lo mismo que Dios había hecho a través de la hechicería. Después, en una segunda de las plagas, Moisés tocó el agua de Egipto, la transformó en sangre y los hechiceros hicieron exactamente lo mismo a través de sus encantamientos. Esto provocó que el faraón endureciera su corazón, porque para Faraón, Moisés y Aarón no eran más que otros hechiceros. Si su grupo de hechiceros podía hacer lo mismo que estaban haciendo Aarón y Moisés, entonces Aarón y Moisés no tenían nada diferente. Eran unos vulgares hechiceros como los que estaban bajo su cargo. Pero en esta tercera plaga, los hechiceros ya no pudieron replicarla. Entonces le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Escuchen bien, los hechiceros dijeron, este es el dedo de Dios. Está hablando de poder, está hablando de autoridad, está hablando de algo que no puede ser replicado por los hechiceros, por las demás personas. Jesús dijo, Belcebú no puede echar fuera a los demonios. Belcebú no puede, el príncipe de los demonios no echa fuera a los demonios. Simio no mata simio. Un reino dividido no puede prevalecer, así es que esto no puede ser replicado. Esto es el dedo de Dios. El dedo de Dios entonces
no puede ser replicado por hechiceros. Muchas personas atribuyen de repente a el diablo alguna obra de poder hecha por un ungido de Dios. ¿Pudiera ser replicada? ¿Pudiera ser un ángel de luz el que se está manifestando? Tal vez, pero lo que es la huella digital es los demonios salen huyendo, los demonios se van, hay liberación. Cuando hay liberación, tú puedes saber, allí está el dedo de Dios. Igualmente, por segunda ocasión, los hechiceros de Jezabel, si ustedes recuerdan esta terrible parte de la historia del reino de Israel, el rey Acab se casó con Jezabel, una hija del rey de Fenicia. Era una princesa, pero era una hechicera. Adoraba a los dioses de Acera, y esta mujer mató a todos los profetas de Dios excepto a Elías. Instituyó a nuevos profetas de los dioses que ella traía, levantó sus imágenes por todo el reino de Israel, y los profetas empezaron a enseñar al pueblo a adorar a esos dioses, y con sus encantamientos y hechicerías hacían obras poderosas a través de las cuales habían engañado a todo el pueblo, de tal manera que llegó el momento en que el pueblo de Israel ya no sabían quién era el verdadero Dios, si era Jehová o eran los dioses que había impuesto esta bruja, esta hechicera Jezabel. Así es que estas obras poderosas que ellos hacían los habían confundido. Ya no sabían que era la verdad y que era mentira. Hasta que entonces llegó el profeta Elías. Y el profeta Elías detuvo la lluvia por 3 años y medio. 3 años y medio. Los hechiceros de Jezabel intentaron hacer llover. Intentaron revertir lo que había hecho el profeta de Dios, pero los hechiceros no pudieron hacerlo. Entonces se encontró Acab, le salió al encuentro Elías. Acab le dijo: tú eres el culpable de estos 3 años y medio de sequía. Y le dijo: bueno, concéntrame a los profetas de Baal y de Acera. Eran 850. Pónmelos en un lugar y yo como profeta de Dios llegaría ahí. Y el que demuestre el verdadero poder, ese es el verdadero Dios. Acab lo hizo, reunió a todo el pueblo, reunió a los 850 profetas de estos dioses. Y por el otro lado estaba Elías. Elías les dice: bueno, el que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Ellos hicieron todos sus rituales mágicos, satánicos, se sajaron, sangre corrió de sus cuerpos conforme a los hechizos que estaban acostumbrados a hacer, pero no lograron hacer que descendiera fuego del cielo. En cambio, Moisés lo pidió, Elías, lo pidió y ¡pum!, fuego descendió del cielo. Así es que el dedo de Dios nuevamente fue manifestado delante de ellos. El dedo de Dios hizo una demostración de poder que no pudieron hacer hechiceros. Los ministros de Satanás que engañan
con teologías, que engañan con sus ideas y todo eso, y arrastran a mucha gente hacia diferentes lugares que la gracia de Dios tiene para nosotros. Ellos no pueden igualar el poder de Dios, jamás podrán hacer lo que hace el poder de Dios. El poder de un ministro de Satanás está basado en hechicerías, está basado en cosas ocultas. Jamás podrán replicar lo que hace el dedo de Dios, liberar a las personas, liberar de la opresión, quitarle las armas a Satanás. Otra cosa más que hace el dedo de Dios. Si alguien puede leer Éxodo 31, 18, por favor. ¿Nadie? ¿Lo leo yo? Yo. Ok. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¡Wow! ¿Cómo escribió esas tablas? Con el dedo de Dios. Con el dedo de Dios. ¿De qué tablas se está hablando? Bueno, las tablas que en el monte Sinaí Dios escribió con su dedo, donde estaban los 10 mandamientos. Dios escribió con su propio dedo aquellos 10 mandamientos en el contexto del antiguo pacto de la ley. En el nuevo pacto de la gracia, nos dice la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios no están escritos en tablas de piedra, sino que la voluntad de Dios es escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes de la misma manera en la que se escribió sobre piedras, con el dedo de Dios. Eso es lo que dice Jeremías. Dice que en el nuevo pacto la ley no estaría escrita en piedra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. El dedo de Dios establece el reino. El dedo de Dios establece el reino de Dios. El reino de Dios es un lugar de justicia, paz y gozo. Es un reino de libertad. El reino de Dios está escrita la voluntad de Dios, la voluntad del reino de Dios, porque Él es el rey, porque Él es el que gobierna. Está escrita con el dedo de Dios en nuestros corazones. Esto es la gracia. Esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que tú vivas en perfecta libertad. La gracia de Dios es que tú tengas paz. La gracia de Dios es que tú seas bendecido a través de la justicia de Dios. El reino de Dios es un lugar en donde su voluntad está escrita en ti por su dedo. El mismo que te liberó, el mismo que echó fuera al enemigo y al opresor de ti, es el que escribe su voluntad en ti. Este dedo de Dios es la revelación del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es el dedo de Dios, demostración de poder. La revelación del Espíritu Santo es el dedo de Dios escribiendo su voluntad en tu vida. ¡Wow! Esto es súper grueso, esto es poderoso. Así es que el dedo de Dios, fíjate, puede echar de ti toda opresión. El dedo de Dios puede grabar en tu mente y en tu corazón su voluntad. El dedo de Dios te puede dar la victoria sobre el diablo siempre. No ocasionalmente, siempre. El dedo de Dios está contigo a través de la fe. El dedo de Dios es la unción del Espíritu Santo en tu vida.
El dedo de Dios es el Espíritu de Dios contigo. Así es que yo te diría, el día de hoy agarra esta palabra, poderosa palabra, y que esta palabra haga cambios radicales en tu casa, en tu salud, en tu persona, en tu mente, en tu economía, en en toda tu vida tiene que haber cambios. Esto es el dedo de Dios que establece su reino. Así es que si no hay ninguna pregunta o algo, yo quiero orar, luego dejamos un tiempo para que haya alguna pregunta, algún comentario. Padre, en el nombre de Jesús, por el dedo de Dios, declaramos, Señor, libertad de opresión en cada una de las familias, de todas las personas que estén viendo esta conferencia, esta transmisión, o que lo vean en repetición, Señor. Declaro, Padre, que tu dedo está trayendo libertad a sus casas y tu reino está siendo establecido en sus hogares, que hay justicia, paz y gozo allí, que no hay enfermedad. La tristeza y el gemido huyen ahora en el nombre de Jesús. Todo demonio se va de sus vidas, de sus casas. Toda opresión sobre sus cuerpos, sobre sus economías es quitada ahora en el nombre de Jesús. Quitamos las armas que el enemigo confía, la culpabilidad, la reclamación por las cosas de los antepasados, sus maldiciones. Les quitamos todas sus armas al enemigo y lo despojamos totalmente ahora en el nombre de Jesús. Tomo el botín, Señor, y declaro que hay libertad en cada familia en el nombre de Jesús. Que tu dedo, Padre, que tu dedo, el dedo de Dios, grabe ahora esta palabra en el corazón y en la mente de cada persona. Que tu palabra sea grabada en ellos, tu voluntad escrita en el corazón de cada persona conforme a tu reino, y que les dé, Señor, la victoria sobre el enemigo en todo momento, en el nombre de Jesús. Declaro la victoria del Señor sobre el diablo en tu vida siempre. Esto es el reino de Dios. Así es que bienvenido al reino de Dios. Bienvenido al reino de Dios. Este es el reino. Este es el lugar que Jesús estuvo anunciando, que había sido puesto muy cerca de nosotros. Ok, ahora sí, ¿algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Sí, Rebe. ¿Me oyen? Sí. Ya no. Lo voy a mandar escrito luego. Ahí está ya. Ahí Sí. ya te oí, ahí ya te oímos. Ay, Dios. ¿Qué pasa cuando hablo de familias cristianas? Familias donde viven cristianos. Y bueno, obviamente ahorita estoy viendo y se goza uno en saber que el reino de Dios está en nuestra vida y que en la medida que nos estemos viviendo el reino de los cielos, en el reino de los cielos, pues vamos a tener esa justicia, paz y gozo y demás. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en una familia donde tan solo, bueno, hay muchas familias que nada más, por ejemplo, la esposa o el esposo o los padres tienen esa fe y el resto de la familia no? Y es un desgarriate, ¿no? Es un relajo, hay mucho sufrimiento, hay opresiones, hay demonios, hay cosas que se ven a leguas, ¿no? Que están allí y obviamente la persona, el creyente, el que tiene fe, pues sufre por todo eso, no ve completado, no sé cómo se le pueda llamar el reino en su vida, en su casa. O sea, yo les decía, cuando
el domingo pasado les decía, tú a lo mejor ya creíste que el diablo no tiene ningún poder sobre tu vida porque tú ya fuiste perdonado de todos tus pecados pasados, presentes y futuros, y que ninguna condenación hay en contra tuya, por lo cual has despojado al diablo. Jesús lo presentó como despojado. El diablo ya no puede atacarte por allí. Tampoco ya no puede atacarte por la cuestión de las enfermedades generacionales o por una reclamación generacional, porque tú has creído que fuiste comprado por la sangre de Cristo Jesús. Ya lo despojaste de dos de sus armas. Entonces, la forma en la que puede ejercer es a través de otras personas venir y ejercer presión sobre tu vida, ejercer problemas alrededor de tu vida. La familia, amigos, otro tipo de personas, en tu empresa, la economía de tu país, conflictos sociales, cosas por el estilo, intentará ejercer un tipo de presión sobre ti para que tú te desesperes, para que pierdas tu confianza, para que venga a ti un poco de confusión tal vez, y digas qué está pasando, por qué están sucediendo estas cosas, en fin, esas son sus estrategias. Precisamente por eso les decía que nosotros debemos de saber algo. Todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Entonces, aun y cuando dentro de la casa haya personas que a lo mejor no han creído y por culpa de ellos están ocurriendo cosas, yo puedo saber todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Yo puedo saber que aún lo que ellos están haciendo que trae maldición, Dios lo va a cambiar por bendición, porque esto es lo que Él ha hecho desde el principio. Así es que si Dios está conmigo, la maldición será cambiada por bendición. Lo que está pasando en este momento que me genera incertidumbre, Dios lo va a cambiar por algo maravilloso y yo puedo estar confiado, puedo estar alegre, puedo estar en paz, porque confío en que Dios está a cargo en todo momento. Entonces me despojo de todo estrés, de toda preocupación que me esté generando estas circunstancias externas, las dejo en las manos de Dios confiando en que Él lo va a cambiar todo por bendición. En ese momento acabo de despojar al diablo de su última arma con la que podía atacarme o ejercer algún tipo de presión sobre mi vida. Sin embargo, el apóstol Pablo también dice, por ejemplo, que las mujeres que están casadas con alguna persona que no es creyente, ellas pueden, en un momento dado, porque a libertad hemos sido llamados, ellas pueden escoger, elegir, separarse de su marido, así lo dice, o el marido de la mujer, por causa de esto, porque a libertad hemos sido llamados. Sin embargo, dice, si tú eliges quedarte en tu casa es para que haya salvación. Si tú eliges quedarte en tu casa es para que esta persona sea atraída para el Señor. Entonces, tú sabes que a lo mejor esto va a generar conflictos, problemas en el futuro, pero es tu elección. A libertad hemos sido llamados, dice el Señor. Así es que tú tienes dos elecciones que hacer en esos casos. Es tu elección continuar adelante o decir, ¿sabes qué? Aquí le paramos, aquí lo dejo. El apóstol Pablo lo deja muy en claro, ¿ok? A libertad hemos sido llamados, no hemos sido llamados para ningún tipo de esclavitud. Ok, bien. ¿Sí? Fer. Sí, solo quería comentar que por mucho tiempo, pues habíamos visto de Dios, que habíamos visto que es el Espíritu Santo, pero creo que hoy, así como lo describes, como lo aterrizas, que son creo que se sientan bases, ¿no? De cómo establecer en el reino de Dios, por el Espíritu Santo o por el dedo de Dios, que son todas las que mencionaste, ¿no? Entonces creo que hoy es una reveladora palabra, pues, que has dado acerca de esto, del dedo de Dios. Qué bueno,
Qué bueno. Sí, Elvia. Sí, pastor, con respecto a algo, un comentario que estaba con lo que dijo Rebe, yo me he dado cuenta que en casa, por ejemplo, yo vivo con dos de mis hijos, los dos hijos más chicos, y son muy rebeldes. Pero ellos han visto, yo he visto la mano de Dios y el poder de Dios en la vida de ellos, porque pues ellos, a pesar que están en rebeldía, ellos me respetan. Todo, como dice usted, ha obrado para bien, porque yo he orado por mi hijo para un trabajo y en 5 días él tuvo un trabajo porque Dios me habló y me dijo, ¿sabes? Le dije yo a mi hijo, ¿sabes qué? Dios me acaba de mostrar que vas a tener un trabajo y así, y así, y así. Y como yo se lo dije, él lo tiene. Entonces, él se sorprende, o sea, a pesar de que ellos están, ellos me han dicho en algún tiempo, súbete para que tú estés tranquila. Y le dije, no, yo me voy a quedar aquí. Y yo me quedo aquí abajo, y no porque no me pueda subir a mi recámara, pero porque ellos se sientan y están escuchando bajita la mano. Entonces, yo pienso que nosotros somos un gran de bendición también para nuestros hijos, ajá, a pesar de que ellos son o están en rebeldía, alcanzan misericordia y alcanzan bendición por parte de nosotros, porque nosotros como hijos de Dios estamos en otra, ¿cómo le podré decir? En otra frecuencia, porque nosotros tenemos poder, autoridad de parte por el dedo de Dios, pero porque nosotros estamos entregados al Señor. Entonces Correcto. ellos, por eso es que nosotros tenemos bendición, pero somos canal para los demás, aunque estén en Correcto. rebelión. Es lo mismo que le pasó a Lot. Ujú. Lot Sí, caminando con Abraham fue grandemente bendecido. así El es. único problema es que Lot nunca se dio cuenta que la bendición no era suya, que la Exacto, eso bendición sí. era de Abraham y él Sí, simplemente era un beneficiario de la bendición que estaba cayendo sobre Abraham. La bendición es así tuya, es, no de tus hijos, porque la que así es, has pastor. creído en el Señor Jesucristo eres tú. Ellos Así es, tienen que darse cuenta de que ellos lo que están recibiendo es un beneficio de que tienen una madre que cree en el Señor Jesucristo y que el reino de Dios está en ti. Si amén. ellos no se dan cuenta de eso y ellos no buscan por ellos mismos el reino de Dios y su justicia y ellos no buscan al Señor, entonces cuando tú ya no estés, esa bendición se va a esfumar de ellos. Así es, Ellos tienen que darse cuenta, o sea, simplemente ve el ejemplo de Lot, se separó de Abraham y se fue hacia el lugar de pecado, se fue hacia el lugar malo, tomó pésimas decisiones, porque él nunca se dio cuenta que la bendición no era suya. así es, pastor. Sí, yo trato de hablar con ellos y todo, pero sí, yo me he dado cuenta, que sí, el Señor los bendice porque yo soy un canal de ¿Sí? bendición y ellos se dan cuenta, ajá, pero pues están en rebeldía. Sí. Bueno, tendrán que Tengan darse misericordia. cuenta de ello, ¿no? De qué es estar en bendición y qué es no tener la bendición. Así es. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Nadie más. Bueno, pues entonces, que Dios les bendiga muchísimo. Nos estamos viendo este próximo domingo. Los que alcanzaron lugar. ¿Cuántos alcanzaron lugar? A ver, levanten su mano. No. Bien poquitos alcanzaron lugar. ¿Ya ven cómo son? Me dicen que creo que 45 minutos se acabaron los lugares. Tenemos lista de espera, creo, o ya no hay. Sí hay lista de espera, ¿no? A ver, solicita, infórmanos. No, ya no hay, pero Ahorita la abrimos. para los que quieran, los anotamos. En lista de espera, Sí. para ver De si, espera de la lista para de ver espera. si alguien, es que de repente algunas personas al final, fíjate que me salió esto y ya no voy a poder ir y todo, entonces, bueno, ahí se pueden, Sí. anotar, ¿no? Bueno,
Ok, pues que Dios les bendiga muchísimo. Bye Hasta bye. Nos vemos luego. próximo Que domingo. descansen, buenas Que Dios les noches. bendiga. Ay, Bye. gracias. Bye, saludos hasta Buenas Colombia. noches. Chao. Bye. 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 Bye, Adiós. preciosísima. Bye, Jimé. Diles adiós.